estamos grabando. Eh, Pablo, ¿podrías poner el URL de la página? Ah, vale, sí, perdón. Cuando quieran pueden empezar. Vale. Bueno, si tienen algún tipo de pregunta, no duden en interrumpirnos o pararnos y preguntar, ¿vale? Tenéis también, bueno, en el chat he pegado el link del repositorio y tenéis también el URL de la página por si queréis entrar a echar uno. Bueno, pues yo soy Manuel Armillas y él es Pablo Bande y vamos a hablar sobre BDD, Café y diferentes tipos de testing, pero vamos a hacer un poco más de hincapié en los test funcionales. Por lo tanto, lo que vamos primero a hablar es un poco de functional testing, diciendo qué es, diferentes pasos a seguir y haciendo, bueno, y mencionando un tipo particular de test funcional que es el Visual Regression Testing. Luego vamos a profundizar en Test Café, que es un tipo de testeo funcional, y vamos a explicar las funciones principales y probar un par de test para que sepa más o menos cómo se ejecutan y cómo va. Bueno, finalmente hablaremos sobre BDD, ¿vale? Qué es, algunas ventajas y cómo implementarlo, etcétera. Bueno, ¿puedes pasar ya, Pablo? Bueno, antes de nada, pues vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a recordar un poco los diferentes tipos de test que existen, ¿vale? El primero, y es uno que ya hemos visto en la asignatura, son los unit test o test unitarios, que se encargan pues del testeo de unidades individuales como funciones o clases. Pues bueno, suministrándoles una entrada y asegurándonos de que la salida es la esperada. Todo ello usando funciones de aserción. Al hacerlo de esta forma, es decir, testeando funciones individuales, clases, etcétera, pues deberíamos tener una herramienta de cubrimiento de código, como ya nos comentaron Marta y Vanessa en su día, que indique pues, qué módulos están cubiertos y cuáles no. El siguiente tipo de test que tenemos pues, son los test de integración, que al contrario que el unit testing, pues de lo que se encargan es de comprobar que una serie de funciones o clases funcionan correctamente cuando se ejecutan en conjunto. Y bueno, lo destacable de este tipo de test es que supuso una gran evolución, puesto que antaño pues, los test estaban basados en test unitarios y había ocasiones en los que individualmente cada una de las funciones o clases o módulos pues funcionara de forma correcta, pero que cuando los ponías en ejecución juntos pues no realizaban la función esperada. Es por ello que los test de integración nos permiten detectar casos donde un módulo funcione como se espera, pero que un proceso que depende de este no. También es importante recordarles que, bueno, que no todas las unidades pueden ser testeadas, sino que hay algunas que solo pueden ser testeadas siendo parte de otros procesos más grandes. Debido a su naturaleza, los test de integración pues, deberían cubrir importantes procesos entre módulos y en ocasiones pues, se utiliza para testear la interacción que existe entre el frontend y el backend. Por último, tenemos los end-to-end test o E2E test o test funcionales o functional test, que bueno, como ya dijo Sander al principio, a todos nos ha pasado que la unit test se nos quedaba como corto, ¿no? A la hora de hacer los test con las últimas prácticas que estamos haciendo. Y esto es porque, a pesar de ser rápidos y fácil de hacer los test unitarios o los de integración, pues no pueden pues captar los clics o no solo los clics, sino los eventos, los botones o cualquier elemento de HTML. Y es aquí donde entran los test funcionales, ¿vale? Que son un tipo de black box testing, que hablaremos un poco más tarde de lo que significa este concepto, que lo que hace es pues, basar sus casos de prueba en las especificaciones del componente de software bajo prueba. Bueno, el método que se usa para hacer las funciones pues, es pasarles una entrada y analizar la salida, como cualquier tipo de test. Pero con la peculiaridad de que todo ello sin tener en cuenta la estructura interna del programa, sino únicamente su funcionamiento. Es por ello que las pruebas funcionales pues, generalmente describen lo que hace el sistema. Bueno, entonces, functional testing. Como comentó mi compañero, el objetivo de las pruebas funcionales es comprobar el correcto funcionamiento del programa proporcionando un input determinado y obteniendo un input, verificándolo con el input esperado. Entonces, lo que queremos es simular el comportamiento del programa en un entorno web donde probamos los diferentes eventos y comprobamos que funcionan correctamente desde el punto de vista del usuario. Entonces,
como dijo mi compañero, que es un tipo de black box, lo podemos comprar más tarde cuando entremos en Tescafé, ya que podemos ver cómo no incluimos nunca el fichero JS del programa, sino simplemente la URL de la página. Entonces, aquí tenemos los tipos principales, los programas principales, sería Tescafé, con el que vamos a trabajar, Selenium, Appium y Protractor. Entonces, ¿qué comprobamos en los test funcionales? Pues lo que comprobamos principalmente son las funciones principales del programa, el funcionamiento de estas. Luego también probamos la usabilidad básica de la aplicación, por ejemplo, cómo navegar por diferentes pestañas o interfaces desde el punto de vista del usuario. Y luego comprobamos también la accesibilidad del usuario en el sistema, es decir, si puede acceder a los recursos a los que está permitido. Y por último, pues las condiciones de errores, que esto pues sería confirmar que se producen errores que son detectados cuando introducimos un input que no es válido. Entonces, para llevar a cabo el functional testing hay que seguir una serie de pasos. El primer paso sería User Requirements. Aquí lo que hacemos es obtener los requisitos de usuario para convertirlos en casos de test. Es decir, obtenemos las funcionalidades que quieren los usuarios que implementemos. Entonces, posteriormente tendríamos que crear los casos, los test case. Aquí en este punto, pues lo principal sería crear el test input, que sería pues la información, el data que genera los desarrolladores para poder introducir en los casos de test y que posteriormente verificamos con el test output, que el test output sería pues el output que se espera obtener de ese test input introducido en esos tests. Y de esta forma podemos verificar que está funcionando correctamente nuestro programa. Bueno, posteriormente lo que hacemos es ejecutar los casos de test y validarlos. En este punto, principalmente, automáticamente se compara el output obtenido del test input que hemos introducido con el output que hemos generado previamente en el test output. En caso de que no coincida, pues se clasifica como fail y si coincide, pues pasa el test. Y por último, todas las validaciones del output, las variaciones del output esperado y el obtenido, que se han clasificado como fail, son informadas al equipo de desarrollo y estas serán arregladas. Y por último, queremos hablar aquí de un tipo de functional testing, que es Visual Regression Testing. Todavía está en fase de desarrollo, a pesar de haber muchas herramientas, no le falta mucho por mejorar. Entonces, el objetivo de este tipo de testeo es verificar que los datos y el contenido de la página web se muestran correctamente en la interfaz del usuario. Es decir, que los elementos, que no hay bugs visuales, básicamente. La parte en su nombre, regression, lo que implica es que los cambios que se introducen en el programa no pueden ser incompatibles con versiones anteriores a este. Entonces, ¿cómo se hace? Pues básicamente, automáticamente la herramienta hace una captura previa a la ejecución del programa, a la ejecución, no, a la implementación de la funcionalidad nueva del programa, y luego cuando se ejecuta y cuando se introduce y se ejecuta la funcionalidad nueva, hace otra nueva captura. Y mediante inteligencia artificial avanzada, compara las diferentes interfaces y detecta los cambios. Como podemos ver en la foto, se da cuenta que el logo de GitHub se movió de la izquierda a la derecha y nos lo indica. Y esto es algo que es distinto a otros tipos de test, ya que en este caso, como pueden ver, no nos dice si ha pasado o no el test, sino simplemente nos muestra las diferencias en las interfaces. Una pequeña puntualización respecto a esto es que Tescafé pues permite hacer esto, pero no el propio Tescafé, sino algunos frameworks o APIs basadas en él,
y lo que hace es básicamente tomar una captura, que veremos más tarde cómo se toman capturas con Testcafé, y asignándoles como una especie de, bueno, un error, un error de imagen, pues lo que te indica es si, bueno, si el test ha pasado o no. Lo digo como curiosidad simplemente. Muy pronto. Vamos a entrar un poco ya en materia. Vamos a decir, bueno, que vamos a hablar un poco sobre Testcafé. Pasa por Vale. Bueno, Testcafé pues es una herramienta, es un potente framework que nos va a ayudar a testear de forma muy simple pues nuestros sitios web y nuestras aplicaciones. ¿Vale? Ya, como ya he dicho, te permite hacer test de forma muy sencilla, como ya veremos más tarde. Además, pues te permite hacer parallel testing, que esto consiste en que podemos correr los test en muchos navegadores al mismo tiempo. Esto lo que va a hacer es pues ahorrarnos tiempo y a su vez detectar pues ciertos bugs que puedan producirse en navegadores porque la interfaz en ese navegador sea distinta o cosas así. Y bueno, también queremos decir que bueno, que soportan casi todos los tipos de navegadores que existen en el mercado. Sin embargo, más tarde veremos un comando que nos va a permitir ver cuáles de los navegadores que tenemos instalados son compatibles. Pasa por. Bueno, para instalar Testcafé, pues el método de siempre. Recordarles que bueno, que si lo hacen de forma local con el savedev, pues que tendréis que utilizar npx Testcafé a la hora de ejecutarlo y que esto no pasa cuando lo instalamos de forma global. Pasa. Bueno, ahora ya vamos a pasar un poco a los test, ¿no? Un poco la sintaxis. Bueno, podemos ver bastantes elementos importantes. El primero de ellos es el fixture, que lo que hace es definir, o describir qué hace ese bloque de test y se asemejaría mucho a lo que hace pues el describe en Mocha o Chai. Después lo que hacemos con el punto page, le asignamos la página web, ¿vale? Asignamos la URL sobre la que queremos hacer testing y inmediatamente después pues ya podemos poner el primer test, ¿vale? Le asignamos una descripción breve y le pasamos como parámetro también una variable, una señal, ¿vale? Que es una variable asíncrona. Que esto lo que va a hacer es esperar a que esta señal llegue al test para empezar a ejecutarlo, ¿vale? Después tenemos el type text, que lo que hace es pues escribir en developer name, ¿vale? En el input con ID developer name, pues la palabra John Smith. Después hará clic en el botón con ID submit button y lo que hará después es un inspect, ¿vale? Que seleccionará con un selector, que un selector lo que hace es pues selecciona un elemento de nuestro HTML o un ID, un nombre, una clase y obtiene un atributo asociado a él, en este caso el texto. Y comprobamos que este es igual a Thank you John Smith. Si quieres, Pablo, abre la URL de la página para que la vean, que es una que tiene Testcafé como ejemplo. Vale, es esta. Y si das botón derecho encima de Your Name y lo inspeccionas, ¿vale? Vale, pues se nos abrirá esto. Vale. Se ve tranquilo. Y en la línea que está seleccionada podemos ver que input ID developer name, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el test es escribir John Smith automáticamente sin nosotros hacer nada en esa barra de texto, ¿vale? Después también tenemos, si bajas, un botón que es en el que vamos a hacer clic, que es el submit, ¿vale? Que tiene ID, como ya hemos visto el ID que tiene. Dale a submit si quieres, clic izquierdo para que se ejecute y nos va a dar un mensaje de agradecimiento. Y ahora vamos a ver esto, pero con los test en ejecución. Vale, entonces la forma de ponerlos pues sería npx Testcafé para indicar que queremos utilizar Testcafé. A continuación ponemos el navegador sobre el que queremos hacer el testing, que en este caso vamos a poner Chromium, y finalmente pues la ruta del test. Vale, se nos abrirá esta pestaña y lo hará todo de forma muy rápida. Después lo veremos más detenidamente. Disculpe, ¿tiene alguna pregunta? No, yo no. Vale, perfecto. Bueno, pues esto es lo que pasa, ¿no?
Y después, como podemos ver, Pablo, ¿puedes ampliar un poco la terminal, por favor? Sí. Bueno, como podemos ver, pues nos dice que los tests están corriendo en Chrome, ¿vale? Y en nuestra versión de Linux nos dice la descripción del fixture, que en este caso aquí ya tiene started, y el test que hemos ejecutado, ¿vale? Poniéndonos los que hemos pasado, los que hemos equipeado o los que hemos tenido un error y el tiempo de ejecución que ha tardado. Esto es la típica pestaña que aparece, bueno, cuando terminas de ejecutar el test. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del fixture y del test. Aquí las principales funciones las que voy a comentar serían before y after. Estas las conocemos muy bien ya que las hemos usado en otro tipo de test, pero las voy a explicar un poco por arriba. After lo que hace pues, es ejecutar el código que se encuentra adentro. Después, bueno, comentar antes que after y before pueden incluirse tanto en el fixture como en el test. Sin embargo, after each y before each solo en el fixture. Entonces, after lo que hace es ejecutar el código después del fixture o del test. Before, pues antes de la ejecución del test o del fixture. Y luego after each y before each, pues antes o después de cada test dentro del fixture donde lo vamos a definir. Bueno, por otro lado tenemos skip and only. Skip, pues principalmente lo que hace es saltarse los tests que tengan esto indicado cuando vayamos a ejecutar el test. Se puede incluir en el fixture y en el test. Y por otro lado, only ejecuta solo los tests o los fixtures que contengan estos. En caso de haber varios only, ejecutaría los que contengan only. Bueno, esto lo vamos a ver en un caso práctico. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos en este fixture only. De esta forma, cuando lo ejecutemos, lo que vamos a ver es que nos va a ejecutar simplemente el primer test, este test, ya que solo nos va a ejecutar este fixture. Bueno, también les voy a comentar que después ya hablaré de esto. Una forma más rápida de ejecutar los tests y para que no nos salga el buscador y así no perder tiempo, en caso de no querer comprobar visualmente que se está ejecutando, es usar el headless mode, que lo que hace es que no nos abre el buscador, sino directamente nos muestra los resultados por consola. Entonces, como pueden ver, vale, aquí también tenía only, por lo tanto, me ha ejecutado los tests que contenían este fixture y este test, porque contienen el tag only. Bueno, por otro lado tenemos los atributos page y meta. En este caso, page pues, es la página web en la que se inicializa el fixture o el web, la URL. Por otro lado, meta está relacionado con el metadata. Esta función se usa principalmente para filtrar los tests. La forma de declararla sería poner meta y entre paréntesis ponemos el nombre de la variable y su valor. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho, lo abro aquí, lo que hemos hecho es declarar dos tests y en cada test hemos incluido una variable meta. Ambas se llaman device, pero la primera es mobile y la segunda PC. Entonces, cuando vamos a ejecutar este test, si lo ejecutamos directamente, lo que va a pasar es que nos va a ejecutar ambos tests. El test de móvil y el de ordenador. Sin embargo, si le añadimos la opción test meta, en caso esto ponemos test porque queremos filtrarlo por el meta que está en los test. Sin embargo, si hubiésemos puesto el meta en el fixture, tendríamos que poner aquí el fixture. Entonces introducimos test meta device igual a mobile. Entonces en este caso ahora lo que va a hacer es ejecutarnos los tests que tengan como metadata pues la variable device con variable
A ver. Escribiste mal test. ¿Me escuchas, Pablo? Escribiste mal test. ¿Cómo? Que escribiste mal test. Sí, en el flag. Ya, Text. vale. Uy. Vale, perdón. Sí. Vale. Entonces ahora nos va a ejecutar el test que tiene como metadata pues el dispositivo móvil. Vale, y aquí lo tienen. Vale. Entonces, ahora algo muy importante en Functional Testing serían las interacciones, que es lo que más nos interesa. En este caso vamos a mirar cómo funcionan pues el clic, escribir texto, presionar una tecla, pasar el ratón sobre algún elemento y arrastrar algún elemento. Lo primero sería el clic. Aquí podemos probar o clic simple o el doble clic o el clic derecho. El ejemplo que vamos a enseñar pues va a ser el clic simple. En este caso, bueno, ya mi compañero habló un poco de cómo funcionaría y aquí hemos seleccionado este elemento y luego lo que vamos a hacer es probar con el clic. Ya luego vamos a ejecutar el programa con todas las interacciones y vamos a enseñar cómo se va ejecutando y cómo lo va haciendo el propio test café. Luego, por otro lado, type text sería, aquí como ven no hace falta usar el selector, simplemente ponemos type text entre comillas, pues el ID del label donde queremos introducir el texto y el texto que vamos a introducir. Luego, press key, pues simplemente usando la función press key y entre paréntesis el keyword de esa tecla, el espacio en este caso. Hover, que sería pues pasar el ratón por encima de un elemento. En este caso estamos pasando el ratón por encima del elemento con clase MapContainer. Como pueden ver, las funciones pues son muy simples de declarar. Vale, y aquí está por último drag element. En este caso pues sería arrastrar algún elemento. Esta ya es un poco más complejo los parámetros, ya que en este caso tenemos que introducir, bueno, el ID del elemento que queremos arrastrar. Aquí sería el eje X, la distancia que queremos. En este caso, pues hacia la derecha 360. Aquí en el eje Y, pues no nos vamos a mover. Y este atributo es opcional, que lo que hace es, pues, en qué parte de este elemento va a clicar para arrastrarlo. Bueno, entonces tenemos aquí un ejemplo de test con estas diferentes interacciones. Son los test de las diapositivas, así que no creo que haga falta explicarlos. Y ahora pues vamos a ejecutarlo sin el headless mode para que vean cómo lo va haciendo la interfaz, el test café. Entonces sería interacciones. Vale. Ahora nos va a abrir como pueden observar abajo, aquí debajo nos va a aparecer el test que está ejecutando. Bueno, ahora va a clicar encima de ahí, luego va a escribir, luego va a probar, pues darle a la tecla espacio, después clicar. Y ahora va a arrastrar el elemento de izquierda a derecha, ahí. Y pues nos muestra que lo están pasando. Bueno, al igual que en otro tipo de test, pues tenemos que validarlos con los expect. En este caso he puesto las funciones principales que usamos en estos y como pueden ver son muy parecidas a las que hemos usado anteriormente. La primera sería equal, es decir, que lo que va antes de equal equivale o es equivalente a lo que tenemos como parámetro en esta función. Es decir, que el texto que tenemos en el elemento text es igual a thank you, John Smith. Luego tendríamos contains, que este ya es
no solo se usa para textos, sino se puede usar para todo tipo de objetos. Y es que lo que tenemos como parámetro es un subconjunto del elemento que tenemos previamente. Por otra parte, tenemos los comparadores numéricos de cantidad. Los principales pues serían gt greater than, que es mayor que, gt greater than equal, lt less than, menor que, lt less than equal. Bueno, pues su uso se limita pues a comprobar los tamaños de los paneles, de las imágenes y comprobar que que se ven de forma correcta. Y por último tendríamos el OK, que lo que comprueba es que lo que tenemos antes equivale a true. Entonces, en este caso, esto lo usaremos en el ejemplo de chess. Y aquí podemos ver como el elemento que estamos seleccionando existe, pues que se valida, que es true. Y al igual que en otros tipos de test, pues todos estos, menos en los los numéricos, tienen su parte negada. Not equal, not contains y not OK. Bueno, ahora me gustaría comentar algunas opciones de test café que deberían de probar antes de empezar a usar los tests. Y la primera sería List Browsers. Entonces, en List Browsers lo que hace es mostrarnos los buscadores disponibles en nuestro sistema. En este caso me mostrará Firefox y Chromium. Estos son sus alias. Entonces, cuando vamos a ejecutar un test, podemos ejecutarlo con un alias o también podemos introducir la ruta a la aplicación. Y como ven aquí, pues estamos ejecutándolo con más de un buscador. Y como dijo mi compañero anteriormente, esto se debe a que nos permite ejecutar paralelamente en diferentes instancias de buscadores los tests. Bueno, si queremos ejecutar todos los tests de un directorio, pues simplemente en vez de poner el JS, pondríamos el directorio. Y aquí está la opción all. La opción all lo que hace es ejecutar el test en todos los buscadores disponibles. En este caso, si ponemos all aquí, lo que nos va a hacer es ejecutar simultáneamente en Firefox y en Chromium el test. Entonces, se nos va a abrir los dos buscadores y como pueden ver, pues va a ejecutarlos simultáneamente. Y, a ver, bueno, cuando acaba la ejecución, pues nos va a mostrar los buscadores en los que lo hemos ejecutado, como siempre. Además, el Headless Mode, que ya lo expliqué anteriormente, y este se suele usar cuando queremos ejecutar los tests de forma rápida. No nos interesa verlo visualmente. Y, por ejemplo, si tuviéramos muchos tests, pues no nos interesaría ver cómo se van ejecutando uno, sino simplemente queremos ver que se han ejecutado todos correctamente. Y por último, esta es una opción que tiene una herramienta que tiene Chrome, que es para emular distintos dispositivos. Y en caso de que quieran usarlo, por ejemplo, si quieren comprobar el funcionamiento del programa en un iPhone X, pues esta sería la manera en la que llamaríamos a esa herramienta para ejecutarlo. También decirles que hay una extensión muy útil de Testcafé, se llama Testcafé Test Runner, que nos sirve para ejecutar directamente el test sin estar usando la consola. Por ejemplo, pulsamos encima de aquí, clic derecho, y nos va a salir pues correr el test en Chromium o en Firefox. Entonces lo ejecutamos y se nos va a ejecutar. Entonces, vale. Entonces ahora mi compañero va a hablar pues un poco de otros ejemplos de test que hemos hecho. Vale, bueno, clica porfa en Reading Text, porfa. Bueno, en este ejemplo lo que vamos a intentar hacer es acceder a la página de Wikipedia en la que hemos buscado Elon Musk y
y lo que vamos a hacer es pues intentar leer un elemento de esa página. ¿Vale? En una variable, en una constante, almacenamos con un selector el texto asociado al ID first heading, y lo que después hacemos pues es comprobar si ese string es igual a Elon Musk. Si quieres abrir el navegador y lo vemos. ¿Vale? Pues lo que queremos ver es ese elemento que pone arriba, Elon Musk, en el título. Inspeccionalo si quiere para que la gente vea el Sí, ID. es que el tema es que por alguna razón no me sale el menú de inspeccionar. Vale, ahora. Vale. Bueno, como podemos ver, en la línea que está seleccionada, pues ID first heading, ¿vale? Es el ID que tiene el título. Entonces vamos a comprobar que ese texto pues es Elon Musk. Lo que hacemos lo ejecutamos. Y bueno. También si queréis ahorraros esto, pues recordad lo que dijo Pablo de poner el headless para que no os abra el navegador. Bueno, pues como podéis ver, el test ha pasado. Ahora os quiero mostrar cómo hacer screenshots a los tests. Y es muy sencillo. Simplemente, pues bueno, utilizamos la página que utilizamos en el primer test. Y lo que hacemos pues es, primero, escribir en developer name, que fue la barra de búsqueda que vimos antes, Peter Parker. Hacer clic en ese ID. Escribir en los comentarios, creo que I think Tescafé is awesome. Y tomar una captura de ese elemento para saber cómo se encuentra en ese momento. Después lo que hacemos es un clic en Submit Button y tomamos una captura de la página para que vea cómo queda. Si quieres, Pablo, ejecútalo para que la gente pueda verlo. Vale. Bueno, esto es lo que les mencioné antes, ¿no? De que Tescafé permite sacar capturas y que a lo mejor, bueno, con otros frameworks o con otras APIs que están basadas en Tescafé, pues podemos probar el regression testing. Ahora se nos ha generado una carpeta de screenshots dentro del propio directorio, aunque esto lo podemos cambiar, el directorio en el que queremos, con un flag que es path. Y lo que hacemos, pues se nos han generado dos imágenes. La primera de ellas es pues el I think Tescafé is awesome, que si volvemos al código, vuelve por favor. Vale. Si volvemos al código, lo que hicimos es tomar una captura al elemento comments, ¿vale? Que tiene escrito I think Tescafé is awesome. Entonces ha tomado una captura en ese momento, cuando hemos escrito, pues de eso. Y después se nos ha generado otra imagen, que es Take a Screenshot, que después nos ha sacado una captura de pantalla de la imagen, pues, al hacer clic. También hay una opción muy interesante, y es que podemos poner estos screenshots de forma estratégica, y con el flag, que lo voy a pasar por el chat, -s, take on fails igual true, podemos comprobar, lo que hace es que cuando falla el test, lo que hace es nos saca una captura y nos la guarda. Y es una cosa bastante interesante si en caso de que, por ejemplo, tengáis fallos y que queréis sacar capturas a diferentes partes de la ejecución para ver qué está pasando, por qué no funciona como se espera. Bueno, si quieres pasa ahora ya un poco, vamos a testear, vamos a poner un ejemplo más común o más a lo nuestro, que sería pues testeando la clase chess, ¿vale? Que hicimos para la práctica 11. Y bueno, si puedes abrir el index, porfa. Vale, lo que queremos aquí comprobar es el funcionamiento de nuestro índice, de nuestra página. Si estáis conectados con el VPN, pues os animo a que entréis y echéis un ojo a cómo funciona. Si quieres, Pablo, entra y así Vale. podemos ver pues un poco cómo es la página. Bueno, lo voy a abrir un momento en Google Chrome porque no va muy bien en Mozilla. Vale. Bueno, pues esta es el índice, ¿vale? En el que tenemos pues un header que pone práctica 11, ¿vale? Hay algunos elementos de texto que podemos incluso comprobar que están escritos de forma correcta. Tenemos pues los botones asignados pues a la documentación, al cubrimiento del código y al chess. Si quieres clicar en el chess para que la gente vea, ¿vale? Y bueno, al clicar en el chess pues tenemos nuestro tablero y todo el rollo. Vuelvo a clicar en home. O bueno, puede cerrar ya la página si quieres. Sí. Bueno, entonces lo que yo voy a intentar hacer en el test es comprobar que en el primer test que dice chess button navigate to chess HTML. Lo que quiero comprobar es que yo al clicar en el botón con ID chess, que es el botón
que nos redirige al tablero, pues cambia la URL y esta URL pues es palobande chess.html, ¿vale? Es decir, hace un navigate to a esa URL y comprueba que es true, ¿vale? Después hay otra forma de hacer esto, ¿vale? Que es con una función una función que proporciona testcafé, que es con clean function. Clean function lo que nos permite es obtener cualquier tipo de información que está del lado del cliente, y en este caso lo que queremos obtener es la URL, ¿vale? Lo mismo que hicimos antes, pero con otra forma de hacerlo. Entonces lo que hacemos pues es window location href y eso se lo pasamos al clean function de tal forma que se nos almacenará un string con la URL de la página. ¿Vale? Estos dos test hacen exactamente lo mismo, solo que de formas diferentes. Por último, lo que quiero comprobar con el último de los tests es que en el header, si se fijaron, ponía práctica 11. Lo que quiero comprobar es que el contenido de ese texto es práctica 11. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es un selector de práctica 11, que es el ID que está asociado a ese elemento, y obtengo el atributo de text content, que en este caso pues es el texto asociado a él. Y bueno, si ejecutamos esto, ¿vale? Se va a abrir. Clica en el chess, como podéis ver, comprueba que la URL es la correcta y listo. Vale, en este caso los 3 tests han pasado, así que bien. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido, pero esta vez vamos a comprobar el comportamiento que tiene el chess, ¿vale? En este caso, pues, hacemos lo mismo que hicimos antes, solo que esta vez lo que vamos a hacer es comprobar que cuando clicamos en Home, pues vuelve a la página principal, es decir, al index. Esto lo hacemos con el Navigation. Después lo que quiero comprobar es si el canvas ha sido generado. ¿Qué hago? Primero obtengo almaceno una constante, el valor que tiene canvas. Canvas es el ID que está definido en nuestro HTML. Y lo que hago pues es clicar en Solve. Y cuando clico en Solve, pues el HTML, el canvas se va a generar. ¿Vale? Y lo que vamos a comprobar es que está undefined, bueno, porque no tiene ningún tipo de valor el canvas, sino que simplemente pues no es una variable numérica ni una string ni nada parecido. Bueno, lo que hacemos es clicar en Home, nos redirecciona, volvemos de nuevo. Lo que hacemos es darle a generar solución para ver si ya ha escrito en el canvas, si se ha generado el canvas. Bueno, en este caso los 2 tests han pasado, así que perfecto. Vale, y entonces, por último, algo que queríamos implementar en nuestra práctica, pues sería que cuando cargamos la página no nos muestra ningún cuadro de soluciones. Sin embargo, si le damos a generar solución, sí que nos va a aparecer ese cuadro. Y una vez queremos reiniciar la partida de ajedrez, nos va a desaparecer de nuevo. Entonces, para realizar esto, lo que hemos hecho es generar 3 distintos tests para comprobarlo. El primero sería comprobar que cuando se carga la página no está visible ese cuadro. Entonces, este es el ID del recuadro soluciones y comprobamos que el atributo visible es falso. Lo que hicimos antes, ok, verdadero y not ok, falso. Luego, después de cargarla, cuando le damos en clic en generar solución, comprobamos que ahora sí que es visible ese elemento. Y por último, pues que como queremos ver que cuando le reiniciamos el juego desaparece ese recuadro, pues hacemos lo mismo con los pasos anteriores. Solo lo cargamos, le damos a la solución y luego le damos a reiniciar el juego y vemos que ya pasa a estar invisible de nuevo. Entonces, esto lo ejecutamos y van a ver cómo va. Ahora lo primero que hace es cargar y comprueba que no está visible. Ahora carga de nuevo, le da a generar solución y va a comprobar que sí que está visible ahora ese recuadro. Ahora carga de nuevo, genera solución, le da partida de ajedrez y ahora ve que vuelve a estar invisible. Y bueno, y pues como pueden ver, han pasado los tests, es decir, funciona correctamente esta funcionalidad.
Sí, perdón, estaba muy claro. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre las mejores prácticas, que serían como cómo implementar nuestros test, que lo podemos extrapolar a la hora de hacer test unitarios, ¿vale? Está en la documentación de Test Café, es una recomendación que dan ellos, y bueno, puedes pasar ya si quieres. Lo primero es que hagamos funciones simples, es decir, test sencillos, y esto nos va a ayudar en que si hay algún fallo dentro de nuestro código, a lo mejor siendo JavaScript, que es o el navegador que es muy, ¿cómo se diría? Impredecible, pues puede haber fallado en cualquier elemento. Entonces, lo que ellos recomiendan es hacer test sencillos, ¿vale? Que no contengan muchos selector, muchos clics, mucho. Si queréis testear, pues lo hacéis de poco a poco y comprobáis que va funcionando bien. De hecho, en la transparencia es un ejemplo de mala práctica, puesto que si os fijáis, pues tiene dos await puestos, es decir, está como el mismo test evaluando como dos cosas diferentes. ¿Vale? Primero está comprobando que lo que hay dentro del type text, o sea, está escribiendo en developer name input Peter, y después lo que hace es otro test que lo que hace pues es comprobar que el developer name, que es exactamente pues el mismo ID, es igual a Peter. Después escribe Jack también en el otro developer name input que definió más arriba, ¿vale? Entonces es un poco lío y puede hacer que nuestro test falle y no saber exactamente dónde. Vale, puedes pasar ya, Pablo, si quieres. Después otra cosa que nos recomiendan pues es tener es en cuanto a la estructura de los ficheros, y es que ellos recomiendan pues tener un directorio de test, y dentro de ese directorio pues tener otros subdirectorios que nos agrupen los tests, pues como decimos nosotros. Tenemos unos para, por ejemplo, el chess, ¿vale? Otro para ejemplos simples, y dentro de esos subdirectorios tenerlos a su vez como divididos en diferentes ficheros, de tal forma que, bueno, que estén divididos por funcionalidad. Puedes pasar ya si quieres, Pablo. Bueno, por último, ellos nos recomiendan utilizar solo un único fixture, ¿vale? A pesar de que se pueden utilizar muchos dentro del mismo fichero, ellos recomiendan utilizar solo uno, de tal forma que el funcionamiento quede agrupado en un único fixture, ¿vale? Y en un único fichero. En este caso, pues puedes ver una buena implementación en el cuadro de texto, en el que únicamente define un fixture y después pues el test asociado a él. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre BDD, vamos a hacer un poco de hincapié en la teoría. Y bueno, BDD, para los que no lo conocíais, pues se centra en el desarrollo dirigido por comportamiento, ¿vale? Y no es una técnica de testing como si lo es TDD, de lo que ya hemos visto en otras asignaturas, sino que es una estrategia de desarrollo. Podríamos decir que es una evolución de TDD, BDD, perdón, es una evolución de TDD, puesto que usa descripciones legibles por los humanos, ¿vale? Como base para los tests. En BDD, el primer paso es la definición de un vocabulario común entre los interesados y los ingenieros, de tal forma que cualquier persona que esté en el proyecto pueda entender de forma clara los tests. Puedes pasar ya si quieres, Pablo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre algunas ventajas de BDD, y es que, lo primero es que defines comportamientos en lugar de pruebas. Otra es que mejora la comunicación, como ya he dicho, entre desarrolladores, tester, usuarios y la dirección o cualquier persona asociada al proyecto. Esto es por la definición de ese lenguaje común. Y después, pues bueno, debido a que BDD se especifica utilizando un lenguaje simplificado y común, pues la curva de aprendizaje con respecto a TDD es mucho más corta. ¿Puedes pasar? Bueno, su naturaleza no es técnica, por lo tanto puede llegar a un público mucho más amplio, ¿vale? Cualquier persona, sin ser un developer o un ingeniero, puede escribir los tests. Además, también lo que nos permite es que aceptamos las funcionalidades de nuestro código, como queremos que este funcione, antes de ponernos con la programación. También encaja muy bien con las metodologías ágiles, y es por esto que se utiliza tanto en el desarrollo de software, en la ingeniería de software.
Bueno, pues como dijo mi compañero, en BDD para implementar los requisitos de usuario lo que hacemos es utilizar un lenguaje pues muy parecido al natural. En este caso voy a explicar dos formas de redactar los requisitos. Para ello usamos Gherkin en la primera. Gherkin es un DSL, un lenguaje de dominio específico que es muy cercano al lenguaje natural. Y está diseñado para que para que las personas con pocos conocimientos informáticos puedan poder reproducirlos. Entonces, como podemos ver aquí, esto es un requisito. Aquí el feature lo que representa es la descripción general de este requisito, que sería en este caso pues devolver un elemento, un objeto. Luego en escenario lo que ponemos es un ejemplo específico donde aplicamos este requisito. En este caso sería pues bueno que Jeff quiere devolver un microondas que está defectuoso. La parte de given especificamos el contexto inicial. Jeff ha comprado un microondas por $100. Luego, en when sería la acción, devolver el microondas, cuando devuelve el microondas, y then es el resultado esperado, que es lo que queremos validar, que cuando lo devuelve, pues que se le devuelve $100. Y cabe destacar que and se usa, al igual que un asterisco, cuando tenemos múltiples given, when o then seguidos. Bueno, por otro lado, tenemos el patrón role feature reason. Esta es otra forma de escribir las funcionalidades. Y aquí tendríamos, pues, as a, indicando el tipo de usuario al que está dirigido, en este caso el vendedor. I want to sería, pues, las necesidades que tiene ese usuario, que es decir, lo que queremos implementar, que sería en este caso, pues, recibir una notificación cuando se crea una compra, un pedido. Y so that, que aquí, como es un lenguaje natural, no está... como es un lenguaje natural, pues hay distintas variaciones dentro del mismo patrón. Aquí, por ejemplo, en vez de so that, utiliza so I, que lo que define, pues, el objetivo a cumplir, que puede llevar a cabo el envío lo más rápido posible. Bueno, entonces, BDD o TDD. Tal como dijo mi compañero, pues ambos son muy similares. De hecho, BDD es una rama de TDD. Por lo tanto, ¿cuál sería la diferencia? Pues básicamente el alcance. Mientras que BDD es una metodología de equipo, TDD es una práctica de desarrollo. En BDD, los requisitos son creados por los testers o usuarios y son pasados a test por los desarrolladores, mientras que en TDD los desarrolladores son los que escriben directamente los tests. Entonces, la mejor práctica sería combinar ambos procedimientos, como podemos ver en la imagen, ya que son complementarios. Utilizaremos el BDD para obtener las funcionalidades que quieren nuestros usuarios que implementemos, y el TDD para, a la hora de implementarlas, pues evitar bugs y comprobar que funcionan correctamente. Entonces, como podemos ver en la imagen, aquí obtenemos la funcionalidad que queremos, el requisito que queremos implementar, escribimos el escenario con Gherkin, con los patrones que especifiqué anteriormente. Entonces aquí, esta rueda sería BDD y esto sería TD. Luego pasaríamos al TDD donde escribimos los tests y estos tests fallan. Creamos el mínimo código que haga que estos tests funcionen. Refactorizamos, es decir, reorganizamos la estructura del programa para que, sin cambiar su funcionamiento, la mejoramos. Es decir, introducimos los nuevos cambios, las nuevas funcionalidades, perdón. Y luego ya pasaremos a BDD, donde ya pasa el escenario, y aquí ya tenemos implementada la funcionalidad, y volvemos a reorganizar el programa, y así se va repitiendo este ciclo a medida que que vamos obteniendo, pues, requisitos por parte del usuario. Y bueno, pues esto sería todo. Si tenéis algún tipo de pregunta, os animo a preguntar, no tengáis vergüenza. E incluso, si quieres paso a la siguiente diapositiva. Perdón, la siguiente.
Incluso si tenéis algún tipo de duda nos podéis mandar un correo, tenéis nuestros Halo, o incluso mandarnos un mensaje por Telegram. Bueno, estamos por el grupo, así que no sería muy difícil encontrarnos. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Yo por mi parte no, tenía una a mitad de presentación, pero vamos, era sobre si los selectores que utilizabas en los test eran efectivamente los de la página, pero luego lo vi cuando conectaron a la página, vi que efectivamente los ID eran los que estaban en la página. Nada, por mi parte, nada, me ha parecido un trabajo interesante. Como siempre, una especie de introducción a este mundo, si alguien quiere o necesita, más que quiere, si se ven necesitados de utilizar este tipo de herramientas de testing, que como ven, pues puede probar la web de una manera un poco diferente a como hacemos con los unit testing, pues ya saben. Como Pablo y Manuel dijeron, Test Café no es la única, hay muchas, y todo este mundo se mueve mucho. Es decir, surgen nuevas, otras dejan de existir. Y posiblemente Selenium es la que más tiempo yo creo que lleva. Sí, ahí pusieron solamente los iconos. Me hubiera gustado haber visto los nombres de esa... Los nombré, quizás debía haberlos puesto realmente. Sí, posiblemente hubiera sido bueno haber puesto el nombre porque el icono está muy bien, pero es preferible el nombre. Pero sí, esas pueden ser las más representativas y Selenium yo creo que es la que más tradición tiene. Las hay de pago, naturalmente, seguramente los productos de pago ofrecen más funcionalidades y más soporte que los gratuitos. Nada, yo con respecto al trabajo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, que alguien hable para saber que de los 27 que estamos conectados estamos todos vivos. No sé. Sí, todo correcto. Por mi parte no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Marta. Nada, pues entonces voy a convertirme yo en presentador.